Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra que nos has dejado y ahora, Señor, queremos pedirte que nos abras el entendimiento, que podamos no únicamente entender aquello que tú nos has de transmitir, sino que lo guardemos en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica, que veamos realmente cuál es aquel camino en el cual nosotros nos estamos conduciendo y que aceptemos aquella exhortación, aquella corrección que como hijos tuyos tú nos podrás hacer. Que únicamente tu nombre sea glorificado en esta exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. El que la Escritura nos diga aquel día tiene mucho significado, pues nos habla que los eventos narrados en este capítulo 13 se ocurren el mismo día de todos los eventos que se narran en el capítulo anterior, que es el capítulo 12. Nosotros en el capítulo 12 podemos ver que el Señor, iniciando el capítulo 12, podemos ver que el Señor anduvo por los sembradíos en el día de reposo. Dice aquí, dice, tuvieron hambre y comieron y arrancaron de las espigas. Ese fue el día, ese día. Continuó también el Señor, fue a la sinagoga a exponer la palabra y ahí le cura la mano, dice aquí, a un hombre que tenía una mano seca. También el Señor en ese mismo día da un discurso acerca del siervo escogido de Dios y se confronta con los fariseos, como siempre tiene confrontación con los fariseos, y da también un discurso, dice que se retira a una casa y ahí da un discurso, una predicación. Ahí en esa casa también, en el mismo capítulo 12, nos habla acerca de cómo va y lo buscan. Su madre y sus hermanos le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces el capítulo 13 inicia diciendo aquel día. Y nosotros podemos ver con este día, con todo lo que ha hecho el Señor, podemos darnos cuenta de que el Señor tomaba muy en serio su ministerio. Él no perdía el tiempo, sabía que su tiempo era corto y debía de cumplirlo. Y esto debería de servirnos a nosotros, a cada creyente, como amonestación para que nosotros no perdamos el tiempo y cumplamos con aquello que el Señor demanda que nosotros debamos a cumplir. Y principalmente debe de servir a los pastores para que los pastores no perdamos el tiempo, porque no es válido que únicamente nos dediquemos a predicar una vez el domingo y dejemos a las ovejas sin alimento el resto de la semana. Eclesiastés 11:6 dice: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. El libro de Eclesiastés nos insta a que nosotros continuamente estemos llevando el mensaje del evangelio, ya sea de mañana, ya sea de tarde, las veces que podamos, porque no sabemos el Señor cuándo tiene destinadas personas que van a venir o que en la calle van a recibir el mensaje del evangelio. El argumentar, sobre todo para los predicadores y para los pastores, el argumentar cansancio físico, espiritual, para evitar la preparación de estudios o predicaciones, es negar que nuestra dependencia proviene de Cristo. Nuestra dependencia y fortaleza proviene de Cristo, y el que nosotros argumentemos cansancio o cualquier otra cosa, ya sea físico o espiritual, para no cumplir con nuestra obligación, es estar en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, como dice Efesios 5:16. Dice el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Dice la definición que una parábola es una narración breve y simbólica
de la que se extrae una enseñanza moral. O para decirlo en otras palabras más entendibles, una parábola es una historia tomada de la vida real de la cual se saca una verdad moral o espiritual. Esa es una parábola, una historia de la vida real de la cual podemos extraer una verdad moral o espiritual. Esto de la utilización de las parábolas para la enseñanza no era nada novedoso aún en el tiempo del Señor, porque ya era muy común que en los tiempos antiguos, tanto los rabinos como los fariseos o incluso los mismos griegos, los árabes, ellos utilizaban parábolas para enseñar a la audiencia con el fin de que se hiciera más entendible aquello que iban a enseñar. Por medio de una parábola es más fácil que la gente entienda qué es lo que se le quiere enseñar. Es como si dijéramos, como cuando decimos, te voy a explicar con peritas y manzanas. Más fácil. Una operación matemática a los niños es más fácil decirle 2 manzanas más una manzana y se le ponen las manzanitas. Esa es una parábola. Se enseña de esa manera. Sin embargo, en las parábolas de nuestro Señor, la cosa era todo lo contrario. En el caso de nuestro Señor, como lo vamos a ver más adelante, no era para que comprendiera mejor la gente. Las parábolas llevaban un doble propósito. Uno de los propósitos era para esconder la verdad de aquellos que obstinadamente y presuntuosamente cerraban sus oídos para no escuchar el Evangelio de Cristo. En vez de que la parábola sirviera para que todo el mundo la entendiera, aquí servía como juicio para aquellos que obstinadamente se niegan a escuchar el Evangelio. El Señor les cierra sus oídos. Ese era un propósito. Y el otro propósito es para revelarles la enseñanza de los misterios del reino de los cielos únicamente a aquellas personas a quien Dios quiere revelárselas. Y aquí podemos entender a los escogidos de Dios. La revelación de los misterios del reino de los cielos son únicamente para los escogidos de Dios. Y en ambos casos, todo se hace para la gloria de Dios. Mateo 11, 25, 26 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor revela entonces únicamente a aquellos que reciben la palabra o que vienen al Señor con la sencillez de un niño, aquellos a quienes el Señor ha puesto en sus corazones la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para recibir la palabra. Y luego dice que Él la ha ocultado a los sabios de la tierra, a todos aquellos que se creen sabios, que se creen que no tienen la necesidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Una persona considerada como sabio aquí no tiene que ser una persona estudiada, puede ser una persona que no tiene muchos estudios. Sin embargo, es una persona que se cree sabio en su propio razonamiento y dice, yo no tengo necesidad de la salvación de Cristo ni de escuchar el mensaje del Evangelio, porque yo sé lo que yo hago y yo sé lo que tengo que hacer. Así que para esas personas Dios les ha negado el mensaje de los misterios del reino. Esta parábola del sembrador, como muchas parábolas, están dentro de un grupo que se llama, que los teólogos han denominado las parábolas del reino, porque hablan precisamente acerca del reino de los cielos. Y como vamos a ver en esta parábola en específica, Jesús nos hace ver cómo por la necedad de los hombres no entran en el reino de los cielos. Por eso se llama la parábola del reino de los cielos, este grupo, porque trata acerca del reino. Y aquí lo que esta parábola nos especifica es cómo por la necedad el hombre se pierde de las bendiciones espirituales que trae el Evangelio. Sin embargo, vamos a poder ver que aparte de eso, también como ya vimos en la introducción, aparece un grupo de personas
que sí reciben el mensaje del Evangelio y sí reciben la bendición que viene de parte de Él. Dice el versículo 3 nuevamente, y vamos a leer del 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí empieza la parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Esta historia que les está narrando el Señor a la multitud que lo está escuchando, porque nos habla acerca de que es una multitud, seguramente todos entendieron a lo que se estaba refiriendo en esta parte de la parábola. Era una región agrícola donde el Señor se encontraba, todos habían visto a un sembrador, todos sabían de lo que se refería el Señor en esta parte de la parábola. No entendían el significado, pero ellos entendieron la historia y dijeron, sí, efectivamente, lo que dice es cierto. Para nosotros quizás sea un poquito más difícil porque la mayoría de los que estamos aquí, bueno, yo sí lo he visto, yo conozco el campo, pero la mayoría, sobre todo los más jóvenes que han vivido en la ciudad, pues probablemente no conozcan lo que es un campo y vamos a hacerlo para entender mejor esta parte. Vamos a hacer referencia a lo que es el campo y lo que era el campo en esa parte de la Palestina. Los agricultores o los sembradores tenían sus parcelas. Imagínense, traten de hacer volar su imaginación. Imagínense que están en el campo y que hay parcelas. Las parcelas son terrenos que cada agricultor tiene para sembrar lo que él quiere sembrar. Estas parcelas en el área de Palestina o en los lugares rurales de aquí de México, en estas parcelas no había cercos, no estaban cercadas. Son parcelas que cada agricultor sabe de dónde a dónde es la suya, no se mete en la del vecino, sabe de dónde a dónde está la suya, quizá por alguna piedra o alguna señal que ponga, pero en estas parcelas, tanto enfrente como a los lados, hay caminos por donde la gente transita, los animales, los vehículos transitan para llegar a las parcelas que están más atrás. Estos versículos, por la dureza, por tanto, aprisionarlos, son caminos, estos caminos se hacen duros, por tanto, que son aprisionados. Dentro de la parcela están, hay terrenos, hay parte del terreno donde dice el versículo 5, dice parte cayó en pedregales. Bueno, lo que vemos, lo que les comenté ahorita acerca del camino, el Señor lo narra en el versículo 4, pero ahorita vamos a narrarlo completamente todo, pero aquí habla acerca de pedregales. Ahora, imagínense que el terreno ya está delimitado, ya están los caminos, está el terreno delimitado y en ese lugar hay pedregales, pero no son piedras sueltas porque sería como que el agricultor sería muy holgazán si no las quita. No son piedras sueltas a lo que se refiere aquí. A los pedregales se refiere a que en la tierra enterradas están piedras muy grandes que no son fáciles de sacar, pero esas piedras están casi al ras de la tierra, lo que permite que haya tierra buena únicamente unos 30 centímetros o 40 centímetros y luego sigue la piedra que no puede ser sacada. Esa es una parte de pedregales. La otra parte del terreno, hay terrenos donde hay mucha raíz de maleza mala, generalmente son espinos, y esa es imposible de sacar, la sacan y por su misma dureza, pues esos espinos siguen creciendo. Entonces el Señor lo que nos habla aquí es de esos 4 tipos de terrenos en los cuales el sembrador sale a sembrar. Ahora, ¿cómo sale el sembrador a sembrar? El sembrador en aquellos tiempos y en los lugares que a mí me tocó ver, porque todavía me tocó ver ese tipo de siembra, el sembrador se colgaba una bolsa, un morral, donde traía la semilla
agarraba la semilla con un puño y la esparcía a manera de abanico. Agarraba un puño, lo esparcía, agarraba otro puño, lo esparcía. Ese es un tipo de siembra de algún tipo de planta, sobre todo de la alfalfa, por ejemplo. No van semilla por semilla porque sería imposible. Ellos avientan y riegan la semilla de esta manera. Entonces, cuando el sembrador sale a sembrar, de acuerdo a la parábola, el sembrador va sembrando de esa manera. Por eso dice aquí, dice el versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. No es que el sembrador era un sembrador malo, simplemente por no haber cercos, no haber bardas, al momento de que él avienta la semilla, pues una parte cae en el camino. Ese camino, como está muy duro, la semilla no entra, no germina y rápidamente llegan las aves y se la comen. Dice aquí, vinieron las aves y la comieron. Versículo 5 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Cuando caía la semilla en los pedregales, crecía de manera muy rápida, pero como la tierra antes de llegar al pedregal tenía una profundidad muy pequeña, la planta crece y no, cuando llega a la piedra ya no tiene dónde aventar la raíz, entonces se muere, no tiene humedad, se muere, el sol la seca y rápidamente es muerta la planta. Eso es donde caen pedregales. Versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta semilla crece en el lugar, como les digo, donde crecía maleza mala. Esta maleza es prácticamente imposible de arrancar completamente, vuelve a crecer, entonces la semilla que cae ahí crece, pero los espinos la ahogan, la matan, ya no le permite que crezca más ni que lleve fruto. Como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con llevar fruto. Vamos a ver en la interpretación que el Señor da con la parábola, vamos a ver que esos espinos le impiden llevar fruto a esa planta. Estamos hablando ahorita únicamente en términos agrícolas, únicamente de plantas. No nos vamos todavía a la interpretación que el Señor le da. Y el cuarto terreno, pues es el que le causa más alegría al sembrador. Es un terreno fértil, un terreno donde avienta la semilla, un terreno que está bien abonado, está bien floja la tierra de tal manera que la semilla llega y rápidamente crece, se fortalece en su raíz y da fruto, como dice aquí, al 30, al 60, al 30 y al 100 por uno. Eso es lo que el Señor hace en la primera parte del sembrador, y nosotros ya una vez que tenemos esa imagen, vamos a poder entender acerca de la interpretación que el Señor le da. Versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto quiere decir, el Señor les está instando a sus oyentes a que indaguen en esto. Esto se refiere al que tiene oídos para oír, oiga. Se refiere a todo aquel que está dispuesto a escuchar. Si aquí se dice la palabra, se está predicando la palabra, se puede decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir, aquel que realmente esté interesado en aprender las cosas del Señor, ponga mucha atención. Ahora, a pesar de que el Señor les dice, les insta para que hagan estos, nosotros sabemos, porque la palabra nos dice que no hay nadie que ponga esa atención, al menos para conocer los misterios del reino, si no es porque Dios así lo determina. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay quien busque a Dios. También Juan capítulo 6, versículo 44 dice que nadie puede venir a Dios si no le es dado. Nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Padre. Versículo 10 y 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor les dice, a vosotros os es dado. Y esto no se trata de un merecimiento que los discípulos tenían.
No era algo que ellos se habían ganado por obras, sino que era una dádiva, un regalo de parte de Dios. A ustedes les ha sido dado, quiere decir que era un regalo que Dios les había dado a ellos. Cristo los había elegido, como les dijo en una ocasión, no me eligieron a mí, ustedes a vosotros, sino yo los elegí a ustedes. Y a ellos eran a los que les había dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Todo creyente verdadero que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, el Señor le da ese conocimiento para que pueda entender los misterios del reino de los cielos. No hay nadie que no haya sido regenerado que no pueda recibir ese conocimiento para entender las verdades del Evangelio. Ahora, este misterio, como nos hemos referido en varias ocasiones, no se refiere a algo místico. Los misterios de lo que nos habla las Escrituras son verdades espirituales que estuvieron escondidos en el antiguo pacto y que nos han sido reveladas en el nuevo pacto. Son verdades espirituales que estuvieron escondidas mediante tipos, símbolos o profecías y que en el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo nos los ha revelado. Un misterio puede ser la Trinidad de Dios, otro misterio la encarnación de Cristo, su muerte sustitutiva. Esos son misterios que únicamente se nos han revelado por medio de un propósito divino. Vayan a 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver acerca de lo que son los misterios. Vamos a 1 Timoteo 3:16. El apóstol Pablo nos habla acerca de los misterios y nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Prácticamente el apóstol Pablo nos está revelando aquí todo el ministerio o la obra de la redención en este versículo. Ahora, las parábolas, volviendo a las parábolas, fueron elementos de juicio para todos aquellos que la rechazaron, como ya lo hemos visto, tal como lo manifestó, dice aquí, tal como lo manifestó el profeta Isaías, su corazón se había engrosado. El corazón de ellos estaba engrosado y no permitían ellos mismos que la palabra de Dios entrara en ellos. Vamos a leer el versículo 12 al 17. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tal como lo había profetizado el profeta Isaías, el corazón del pueblo judío se había engrosado de tal manera que sus vanidades y su justicia propia lo hacían no aptos para escuchar el mensaje del Evangelio. Sus oídos estaban cerrados de tal manera que no podían comprender aquello lo que Cristo les decía. Y era un mensaje de juicio porque el Señor mismo les había cerrado el entendimiento. Cuando una persona se expone al Evangelio y neciamente se niega a recibirlo constantemente, puede llegar un momento en que el Señor le va a cerrar a él esos oídos para que no pueda volver a escucharlo. Ese es un elemento de juicio que Dios hace. Dios es misericordioso, es muy misericordioso, es muy paciente, pero tiene elementos de juicio que Él puede utilizar y lo ha utilizado cuando Él lo ha querido
y puede hacerlo, así como con los judíos, puede hacerlo para que no le resplandezca la luz del evangelio. Dice aquí en el versículo 16 y 17 que por el contrario, a los bienaventurados, a los elegidos para vida eterna, las parábolas sirvieron de gracia para la comprensión de estos misterios escondidos. Esto es lo que sirven las parábolas. La parábola tiene los dos, como dijimos, tiene los dos principios, que uno es para cerrar el entendimiento de los incrédulos obstinados y otro como medio de gracia para revelarnos a los elegidos el mensaje del evangelio. Estos misterios no pudieron haber sido descubiertos sino por medio de la revelación divina. Así que es un medio de gracia que nosotros recibimos y agradecemos de parte del Señor por haber sido contados de entre aquellos bienaventurados en los cuales el Señor da esa bienaventuranza, ese beneficio. En el versículo 18 dice como subtítulo, si tienen sus Biblias, dice Jesús explica la parábola del sembrador. Y aquí vamos a ver entonces qué es lo que el Señor nos enseña con esta parábola, que su primera parte la vimos de los versículos 4 al 8. Y dice así, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí vamos a considerar 3 puntos importantes que nos van a servir para entender mejor lo que el Señor nos va a decir. Número 1, que el sembrador es Jesucristo y aquellos que predican la palabra fielmente. Ese es el sembrador. Ahorita vamos a ver que el Señor, ya vimos el sembrador desde el punto de vista del mundo agrícola, pero ahora vamos a ver lo que el Señor se refiere con esta narrativa. El sembrador entonces en esta parábola es el Señor Jesucristo y aquellos que predican la palabra fielmente. Vean ahí mismo en el capítulo 13, versículo 37. Versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces está refiriendo aquí a Jesucristo. Es el punto 1 a considerar. El punto 2 es que la semilla es la palabra de Dios. Y en este caso específico es el Evangelio de Cristo. Vamos a Lucas 8:11. Lucas capítulo 8 y versículo 11. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Nos narra la misma parábola Lucas y nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Y el punto 3 a considerar es que la tierra donde se siembra es el corazón del hombre. Ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces la tierra, la que se refiere aquí, la tierra donde se siembra es el corazón del hombre. Versículo 19. Vamos a considerar entonces ya la explicación de la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En Lucas 8:12 nos lo dice de la siguiente manera, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace en el primer grupo de personas que el Señor compara con la semilla que se siembra junto al camino. Reciben la palabra, pero viene el diablo, como no cae en tierra dura, viene el diablo y la quita para que no crean y para que no se salven. Este tipo de tierra representa un corazón endurecido por el pecado. Cualquier tipo de pecado endurece el corazón del hombre. Escuchan la palabra y no la retienen porque no tienen la intención de hacerlo. Estos oyentes son oyentes descuidados, oyentes frívolos, que son presa fácil del diablo.
Escuchen el evangelio, pero inmediatamente este evangelio es arrebatado de esos corazones por el ladrón de los sermones y el enemigo de nuestras almas, el diablo. Satanás los engaña por medio de diversas artimañas. Vayan a 2 Corintios 2:11. Segunda Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A este tipo de corazones el maligno los incita a los placeres del pecado para que rechacen la verdad y se entreguen a pasiones vergonzosas. Y no solo se entregan estas personas a pasiones vergonzosas, sino que además las aprueban aquellos que practican estas pasiones vergonzosas. Una persona que, aunque no practique cierto tipo de pecados, los aprueba ese tipo de personas, está participando en estos actos de manera vergonzosa, como dice Romanos capítulo 1. No tan solo los que los hacen, sino a aquellos que aprueban a los que los hacen. Este tipo de terreno que nos habla en esta parábola es el tipo del terreno del camino que ya consideramos que es un tipo de terreno endurecido. Está tan pisoteado por todo tipo de iniquidades que no vienen a Cristo. Estas personas no vienen a Cristo porque no quieren someterse a su reinado. Son tan orgullosas que no quieren someterse al reinado de Cristo. Aman más las tinieblas que la luz, como dice Juan 3:19, porque sus obras son malas. Por eso no vienen a la luz. Por eso no quieren saber de Cristo, porque no quieren someterse al reinado de Cristo. Versículo 20 y 21. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aunque estos no son corazones endurecidos como los primeros que el Señor nos habla, estos reciben la palabra con gozo, como dice aquí, reciben la palabra con gozo y crece rápidamente, pero no tienen raíz y pronto se secan por el sol de las aflicciones o las persecuciones que las queman. Este tipo de plantas que caen entre pedregales sí reciben la semilla, pero como tienen muy poquita tierra, no hacen raíz. Y de esa manera, cuando vienen las persecuciones o vienen las aflicciones, se queman, se secan. De hecho, este tipo de personas resaltan mucho en las iglesias, sobre todo en iglesias de tipo carismático o tipo neopentecostal. Estas personas se ven muy activas en la iglesia, son muy entusiastas, se deleitan con las predicaciones porque les hablan siempre de su condición de triunfadores, les hablan siempre de que su mejor vida es ahora. Son predicaciones que más que en lugar de exaltar a Cristo, son más bien parecen motivaciones personales o charlas motivacionales. La gente tiene comezón de oír eso, dice la Escritura, así que como tienen comezón de oír eso, van ahí muy motivados. No los confrontan con el pecado, por lo tanto tienen cimientos muy débiles, los cuales se derrumban cuando vienen las persecuciones. ¿Qué son las persecuciones? Pueden ser una falta de trabajo, una pérdida de la salud o una muerte de un ser querido. No tienen raíz, no tienen la palabra de Dios que ha hecho raíz en ellos y que los fortalece en sus cimientos. Por eso cuando vienen las aflicciones, estas personas se van de esos lugares porque lo únicamente que buscaban ellos en ese tipo de iglesias es buscar beneficios egoístas por medio del evangelio. Es por eso que no tienen, pero son muy entusiastas. Estas personas también tropiezan en momentos de persecución cuando son confrontados en su fe por el mundo.
Cuando el mundo comienza a confrontarlos y a decirlos, tú eres un santurrón o tú eres un fanático, estas personas como no tienen esas raíces firmes, entonces prefieren agradar a los hombres antes que a Dios, como dice Hechos 4:19, así que desisten de continuar en la iglesia. Este tipo de cristianos, entre comillas, es de los que se dice que pierden su salvación. También se habla de que son cristianos carnales, pero tanto una cosa como otra son antibíblicos. La salvación no se pierde, ni tampoco existe el cristiano carnal. La primera, de la que la salvación no se pierde, está claramente especificada en la Biblia en versículos como Juan 10:28, que dice: nadie las arrebatará de mi mano. O también podemos ver en Romanos 8:39, donde dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Así que cuando se dice que estas personas pierden su salvación, no es que hayan perdido su salvación, es que nunca tuvieron la salvación. Cuando se refieren a supuestos cristianos carnales, Romanos 8 nos habla de que no hay ninguna comunión entre lo carnal y lo espiritual. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Vayan a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Prácticamente la mitad del libro de Romanos 8 nos habla acerca de esto, de que no hay tal cosa como un cristiano carnal. Dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace una separación entre uno y otro. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que no sé yo de dónde sacan eso de que hay cristianos carnales. Un cristiano no puede ser un cristiano carnal. O se está con Cristo o se está fuera de él. Versículo 22, Mateo 13:22. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice Lucas 8:14, dice que no les permite llevar fruto. Es a lo que se refiere con infructuosa. No les permite llevar, ahogan la palabra y no les permite llevar fruto. Y esto, hermanos, es una condición muy peligrosa y muy engañosa dentro del pueblo de Dios. Porque los afanes y las riquezas que ahogan a una persona no se da de golpe, sino que es un proceso gradual, así como las espinas crecen paulatinamente, lentamente, muy lentamente, estas espinas ahogan los brotes de la vid y lo hacen y le impiden que lleve fruto. Esto es lo que son los afanes, dice aquí, los afanes y las riquezas de este siglo. Los afanes de este siglo son las preocupaciones mundanas que desvían a los hombres de su deber hacia Dios. Apagan el vigor que deberían dedicarle a las cosas divinas y los distraen para no llevar fruto. Por eso es tan peligroso.
porque se convierten en personas infieles a Dios. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra inconstante puede también traducirse como infiel. El hombre de doble ánimo es una persona infiel en todos sus caminos. Estas personas están enamoradas de este mundo y buscan adquirir cada vez más y más bienes que les sirvan para sus propósitos, para sus deleites y para sus placeres. Y no hay nada más hostil hacia el Evangelio de Dios que el amor a los placeres cualquiera que sean. Es muy hostil al Evangelio, porque un placer, cualquier tipo de placer que sea, es tan engañoso que es muy hostil al Evangelio, no permite que el Evangelio fructifique en esta persona. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es un peligro para aquellas personas que ponen más su vida en disfrutar de los deleites que en la obra del Señor. El engaño de las riquezas es otro peligro, puesto que el avaro siempre está pensando en adquirir más y más posesiones para de esa manera depender su seguridad en ellas. Depende más en la seguridad de sus posesiones que en la seguridad de Dios. Jesús nos previno contra esto en Lucas capítulo 12. Vayan a Lucas capítulo 12 y vamos a ver cómo el Señor nos previene acerca de poner más nuestra confianza en las riquezas que en las cosas de Dios. Lucas capítulo 12 y versículo 16. Lucas 12, 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los afanes, los placeres y la confianza en las riquezas ahogan la buena semilla. Versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este último terreno es aquel que alegra al sembrador. Este es semejante al hombre diligente y dispuesto que oye y entiende el evangelio y va y lleva mucho fruto. Como dice Lucas 8, dice que lleva fruto con perseverancia. La perseverancia es la característica y la evidencia de todo aquel que realmente ha sido transformado por el poder del evangelio. Esa es la característica de un hombre que ha sido transformado por el poder del evangelio, un hombre y una mujer. Es que va con perseverancia, persevera en las cosas de Dios, no se detiene, constantemente va buscando crecer y crecer más, perseverando en llevar el fruto. Es como el pámpano ligado a la vid verdadera, aquel que veíamos cuando consideramos el pasaje de la vid verdadera, es como aquel pámpano fuerte que está adherido a la vid verdadera y que toma de su savia y va y lleva mucho fruto. Ahora ya vimos cuando consideramos ese pasaje que el fruto, la Biblia lo describe como el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida reflejando el carácter de Cristo es estar llevando fruto. Gálatas 5:22 nos habla acerca de los frutos, ya lo vimos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Hay frutos también, frutos de arrepentimiento, frutos de buena vida. O sea, todo eso es llevar frutos, es mostrar el carácter de Cristo, realmente el carácter de Cristo en nuestra vida. Juan 15:18 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que lleva fruto. Ahora, como dice la parábola, algunos producen a 100, algunos a 60 y algunos a 30 por uno. Algunos cristianos llevan mucho fruto, otros cristianos llevamos poco fruto. Pero si ese fruto lo llevamos con un corazón dispuesto y sincero, el Señor en su misericordia lo abonará a nuestra cuenta, lo tomará en cuenta. Como dice Filipenses 4:17, el apóstol Pablo dice, no es que busque dádivas, les dice a los filipenses, no busco de ustedes dádivas, sino que busco en ustedes fruto que abunde en vuestra cuenta. Él no iba a buscar a los filipenses dádivas, no iba a buscar regalos, él buscaba en ellos frutos, características de Cristo en sus vidas que fueran abonados a su cuenta. Ahora, si no rendimos nosotros frutos a 100, a 60 y lo estamos rindiendo a 30, no nos conformemos con eso, hermanos. Busquemos rendir cada vez más fruto. Ahora, esta parábola nos presenta una realidad muy desoladora respecto a la predicación del Evangelio. Quisiéramos que todos aquellos a quienes les compartimos nosotros el Evangelio fueran como aquel terreno fértil, que no fueran como el terreno del camino, ni el pedregoso, ni el de espinos. Quisiéramos que todas las personas, incluyendo y principalmente a nuestros seres queridos, al momento de que les compartiéramos el Evangelio, fueran como aquella tierra fértil. Que vinieran a Cristo en arrepentimiento y fe y que recibieran la salvación de gracia que solamente Cristo puede ofrecernos. También es muy triste ver cómo personas entusiasmadas en un momento, como dice la parábola, llegan, reciben la palabra y se comprometen grandemente en la iglesia. Hemos visto en muchas iglesias cómo personas así abandonan el camino del Señor. Es muy triste ver todo esto. Es muy triste ver que los placeres del mundo ahoguen como si fueran espinas. Los placeres del mundo ahogan el fruto, ahogan la semilla, la fertilidad de aquella semilla. Y es por ellos que nosotros debemos de estar orando, para que tanto aquellos hermanos, o más bien aquellas personas que no han recibido el mensaje del Evangelio, sean terreno fértil, que el Señor tenga misericordia de ellos y que también aquellos hermanos que han sido ahogados o por el mensaje, por las espinas de las vanagloria de esta vida, también sean tenidos en misericordia por el Señor y puedan llevar fruto. Pero dentro de todo es muy reconfortante saber que Dios tiene un remanente. Y que si nosotros pertenecemos, si nosotros nos vemos cara a cara, nos confrontamos con la palabra y vemos que pertenecemos a aquel grupo de terreno fértil, es muy reconfortante saber que hay en nosotros, que pertenecemos a ese grupo de personas, a ese grupo de remanente, el cual ha escogido por gracia, así como hay muchos en diferentes iglesias que también son remanente escogidos por gracia. Así que no debemos de desanimarnos por aquellas circunstancias, por el contrario, debemos estar orando para que haya corazones fértiles y para que haya restauración en aquellos que han abandonado o se han retirado. Así que sigamos adelante, hermanos, continuemos esparciendo la semilla y vamos al Salmo 126:6 y con eso terminamos. Salmo 126:6, que nos sirva este salmo de ánimo para continuar esparciendo la semilla. Salmo 126:6. Salmo 126:6 y dice así:
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Bendito Padre, aun cuando podamos estar tristes al ver cómo tu evangelio es rechazado, al ver cómo abundan corazones duros, corazones no aptos para que la semilla del evangelio germine, también seguimos orando por ellos, Señor. Seguimos rogándote que en tu misericordia puedas darles la salvación a todos aquellos por los cuales nosotros constantemente intercedemos. Pero también hay a nosotros un gozo del saber que tú nos has llamado para vida eterna, que no ha sido por nuestros méritos ni nada que tú hubieras visto en nosotros, sino únicamente porque así te plació a ti y así lo determinaste desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos siempre a permanecer llevando fruto, que crezcamos en llevar cada vez más fruto y perdónanos, Señor, cuando no hacemos lo que tú nos mandas. Pedimos por aquellos hermanos también que de alguna manera se han apartado, que tú los traigas a sus iglesias donde tú los has llevado, a verdaderas iglesias donde puedan seguir continuando con recibiendo el mensaje del evangelio. Te damos gracias por todo a tu bendita palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.